Traemos muchos saludos de tus hermanos en Cristo y en Estados Unidos. Vivimos en Kansas City, Missouri, en la central parte de mi país. Hemos estado casados por 58 años. Tenemos 2 hijas y 4 nietos y 6 bisnietos. Dios es bueno. My wife. Quiero presentarles a mi esposa. Muy buenos días. ¿A dónde? My wife is coming. Yes. Ahí viene. Les saludo con mucho gusto. Un servidor, Christopher. Venimos de la ciudad de Puebla. Traíamos semitas y tacos árabes para todos, pero en el camino nos dio hambre y tuvimos que comerlos. Les presento a mi esposa Iris. Muy buenos días, hermanos. Venimos nosotros de la ciudad de Puebla. Tenemos 3 hijos, una niña de casi de 8 años, uno de casi 3 años y un pequeño de 6 años. Nos da mucho gusto estar compartiendo este día con todos ustedes. Muchas gracias por su calidez. Gracias. Buenos días. Otra vez. Buenos días. Amen. We are really happy to be here today. Estamos realmente muy felices y contentos de estar aquí con ustedes el día de hoy. We have been coming to Mexico since I was 16 years old. Yo he estado viniendo a México desde los 16 años de edad. And that was only like 5 years ago, no problem. Eso realmente hace como 5 años. No hay problema. And my wife has been doing the same thing. Y mi esposa ha estado haciendo exactamente lo mismo. I was raised in Southern California. Yo crecí en el sur de California. And we went to Tijuana, Hemos ido a Tijuana, Ensenada, Ensenada, Monterrey, many cities. en Monterrey y muchas otras ciudades. So coming here to Mexico Así que venir aquí a México is like coming home. es como venir a casa. We're in probably 26 different countries around the world. Hemos tenido la oportunidad de estar en 26 o más de 26 países en el mundo, But I really love coming to Mexico. pero siempre me encanta más México. Wow. Now let me tell you the reason. Quiero decirles la razón, In my country, porque en mi país, if you greet someone, si tú saludas a alguien, hola, hola. not here. In Mexico, Pero en México, hola. hola, En becho, brazo. bacho, No. becho, bacho y apapacho. You don't know, you do not just open your hands, you open your heart. Ustedes cuando saludan no solo abren la mano, abren sus corazones. And we teach in so many different countries, Nuevamente mencionamos, hemos estado enseñando en muchos países diferentes, but when we come here, pero cuando venimos aquí it is totally different experience. es una experiencia totalmente diferente. It gives us something to look forward to. Nos da siempre un buen sabor de boca de decir, queremos regresar otra vez. I'm very impressed with your pastor, Pastor Sergio. Estoy muy impresionado y agradecido con el pastor Sergio. He and his wife are incredible people. Él y su esposa son gente increíble. And also, another thing I am impressed with your church. Pero otra cosa que me impresiona es su iglesia. The gentleman who was up here earlier, Lo que me impresiona también de su iglesia es que los que estuvieron aquí en la alabanza, he went through so many first-time visitors. él, el maestro de ceremonias, cómo es que le dio la bienvenida a los que visitan por primera, segunda o tercera vez. Many times it's maybe uno, dos, not many people. Muchas veces nada más como la primera y segunda vez. And something else. Pero algo más. I don't know how you find this church. Yo no sé cómo le hacen ustedes para encontrar la ubicación de esta iglesia. But look around. Pero miren a su alrededor. All of the extra effort you have made to be here today. Todo el esfuerzo extra, la segunda milla que tuviste que correr para estar aquí. When we came here,
Cuando llegamos and we turned down the dirt road. y empezamos a entrar por el camino de terracería, ¿Qué pasa? Where are we going? yo dije, ay caray, ¿a dónde me llevan? And then we come up around the corner, up here, Y luego dimos así toda la vuelta y llegamos. this big church, Ay, vi la iglesia and a grande. new addition up in the second story. Y veo cómo están levantando ya el segundo piso. I just want you to know how much I honor you. Solo quiero que sepan que cuánto les honramos a todos ustedes The extra effort you make to be here. por el esfuerzo extra que todos hacen para estar aquí. I'm getting a ring in the microphone. Ay, como que se está viciando, dice viciando, ¿verdad? Yeah. And then something else I'm impressed with. Pero hay algo más que me impresiona. As I looked at the announcements up here, Al ver los anuncios aquí en la pantalla, you seems like you've got something going every day. parece que todos los días de la semana hay algo que está sucediendo aquí. Ring is really loud. But I tell you what, that means the church is meeting a lot of needs here. Pero saben, eso significa que la iglesia está haciendo todo más fácil para todos. Siempre hay actividades para todos. So we really consider it a privilege to be here today. Así que se los decimos en serio, es para nosotros un privilegio estar con ustedes en esta mañana. What I do during the week when I'm in my own country, Lo que yo hago durante la semana cuando estoy en mi país, we have a counseling ministry. tenemos un ministerio de consejería. You say, well, what do you do in your counseling ministry? Quizá tú preguntes, ¿y qué hace usted con ese ministerio de consejería? We do not handle the psychiatric or psychological issues. Nosotros no tratamos con los problemas psiquiátricos ni psicológicos. Well, what do you do? Entonces, ¿qué hace usted? We handle what's called problems in living. Tratamos o abordamos lo que nosotros llamamos problemas de la vida cotidiana. And what do you tell these people? Y usted se estará preguntando, ¿y qué le dice usted a la gente? Oh, we tell them we do not fix problems. Ah, bueno, sencillo, les decimos, nosotros no resolvemos problemas. Well, what do you do? Ay, entonces, ¿qué hace usted si no lo resuelve? We teach them biblical tools on how to work through their problems in living. Pues les enseñamos herramientas bíblicas para que las puedan utilizar y así resolver los problemas de la vida cotidiana. You say, well, what is a tool? Quizá ustedes se estén preguntando, ¿y Well, qué es una herramienta? A tool is a specific scripture Una herramienta es una escritura específica or a principle from scripture o un principio que tomamos de las escrituras, or it is something that we have learned through research and experience, pero también una herramienta es algo que hemos aprendido mediante la investigación o That- mediante la experiencia, but that does not violate scripture. pero que no viola las escrituras. We have some of our books out there. Te trajimos algunos de los libros de nuestra autoría, están en la parte de allá atrás. Linda and I received no money from books. Linda y yo no recibimos dinero por esos libros, What do you like to do? pero usted se preguntará, ¿y entonces qué le gusta hacer? I like to sign them. Pues me encanta firmarlos. All the money thing stays right here in Mexico. Todo el dinero y todo lo que se genera por la venta de esos libros se queda en México. We pay our own expenses to fly down Nosotros pagamos nuestros propios viáticos, boletos de avión para venir acá. here. And that is possible because brothers and sisters in my country really love you, contrary to the politics. Pero eso es posible, el que nosotros vengamos a su país, porque en mi país tenemos hermanos y hermanas que nos apoyan con los viáticos y eso lo hacen porque les aman a ustedes en verdad, no como te dicen los políticos que te aman. I said all of that. ¿A poco yo dije todo eso? Whatever he says. Bueno, lo que sea que él haya dicho, Without Pastor Chris, I would really be in trouble. pero sin el pastor Chris, realmente estaría yo en serios problemas. And he is going to help me today as we share together. Así que conforme vamos dando la enseñanza, él me va a ayudar a compartir
los dos vamos a compartir. The topic we're going to try to address today Pero bueno, el tema que vamos a abordar en esta mañana, is how to use anger to heal wounds. el tema es cómo usar el enojo para sanar heridas. How to use anger to heal wounds? ¿Cómo usar el enojo para sanar heridas? Well, a psychiatrist, Dr. Paul Meyer, made this observation. Bueno, el psiquiatra, el doctor Paul Mayer, hizo la siguiente observación. A majority of mental health problems can be avoided by becoming skilled in the use of the forgiveness tool. Que la mayoría de los problemas de salud mental se pueden evitar. ¿Cómo? Siendo habilidosos utilizando la herramienta del perdón. What do you mean, skilled in forgiveness? ¿Cómo que ser habilidosos para usar la herramienta del perdón? It is just like drinking water, no El problem. perdón es sencillo, es como tomar agua y ya. Well, we're going to explain this further. Bueno, este concepto lo vamos a explicar más a detalle. Forgiveness is like the palm of your hand. Miren, el perdón es como la palma de su mano, But notice there are fingers that lead to the palm of the hand. pero pueden observar la palma de su mano y darse cuenta de los dedos que se conectan con la palma de su mano. In fact, we have discovered that one of the hindrances to leading forgiveness is a person does not feel they can feel the anger. De hecho, uno de los más grandes obstáculos para poder perdonar es que la persona no acepta, no reconoce que está llena de enojo. In fact, when I am working with somebody De hecho, cuando yo estoy trabajando con alguien and they get in touch with their anger, y la persona se empieza a conectar con su enojo, look at my eyes. I go, vea mis ojos. fantastic. Le digo, fantástico, estás enojado, fantástico. Why do you do that? ¿Y por qué hago eso? Because I know what I'm going to do with it. Porque yo ya sé qué es lo que voy a hacer con ese enojo. You know, one of the common reasons that anger is not talked about in a very positive way ¿Saben? Una de las razones comunes por las cuales no se nos habla ni se nos enseña que hay un lado positivo por el enojo. so little of it's either written or spoken in a positive way. Así que hay muy poca información que podemos leer o que se nos enseña sobre el aspecto positivo del enojo. Yet while working with families, anger is probably the most common emotion being expressed in the family. Trabajando con familias enteras, parece que el enojo es una de las expresiones más comunes que se manifiestan en la familia. When our first book was published in Latin America, this one right here, Este libro, Cómo controlar la ira, fue el primer libro que se publicó en Latinoamérica. say, why would someone buy that book? Y quizá tú preguntas, ¿y por qué escribió ese libro? What it does is identify 12 of the most common sources of anger and how to correct them. En este libro, Cómo controlar la ira, describimos cuáles son las 12 fuentes más comunes que causan el enojo, la ira, pero también explicamos cómo corregir la ira. It's in many of the Latin countries and in Spain, Muchos de los países de habla hispana, por ejemplo en España, but it was first published in Mexico. lo tienen allá, pero este libro primero se publicó en México. Amen. Amén. We were speaking in a church in Veracruz, En una ocasión estábamos dando una enseñanza en una iglesia en Veracruz, really a large church. una iglesia muy grande. And we were speaking during the week Entre semana estábamos impartiendo un taller on the positive benefit of anger. sobre el aspecto positivo o el beneficio positivo del enojo. When I finished speaking, Cuando terminé
la enseñanza, the pastor, who is a medical doctor, came up to me. el pastor principal de la iglesia, que de profesión es médico, se me acercó And he said to me, y me dijo, he says that most of the time when we are teaching on anger, la mayor parte del tiempo cuando nosotros enseñamos sobre el enojo, we always conclude by saying if you're angry, you're going to go to hell. siempre concluimos diciéndole a la gente, si usted se enoja, se va derechito al infierno. So he said, would you be willing to speak Sunday morning to the whole church? Así que el pastor me preguntó, ¿estaría usted dispuesto a dar esa enseñanza el domingo en la mañana a toda la iglesia? It's about 3,000 people with 3 different services. Una iglesia como de 3,000 miembros en cada uno de los 3 servicios. Because he was so surprised that there's a positive benefit of anger. Lo que sucede es que el pastor se sorprendió bastante de darse cuenta que existe un beneficio positivo del enojo. It's interesting, the word anger is used 465 times in the Old Testament. Es interesante descubrir que 465 ocasiones se utiliza la palabra ira o enojo en el Antiguo Testamento. But 375 times that is referring to God's anger. Pero 375 ocasiones el asunto o el tema del enojo hacen referencia a Dios. Even in the New Testament, Aún en el Nuevo Testamento, in one time in the book of Mark, en una ocasión en el Evangelio de Marcos, Mark 3:5, si quieren tomar apuntes está bien. Marcos 3:5 it says, after Jesus looking around at these Pharisees with anger, dice, después de haber visto Jesús a todos esos fariseos, he was grieved at the way they were responding to him. dice que Jesús se enojó y le dolió por cómo los fariseos estaban respondiendo a él. You see, most of the time when we come to church, Pero miren, glasses, la mayoría de las veces cuando venimos a la iglesia, anger is probably one of the most light about emotions that there is. ya sabemos que el enojo puede ser una de las emociones que más intentamos esconder o de la que mentimos. Before we come to church, ¿Por qué? Porque antes de venir a la we iglesia, a may la have a viña, fight. We may have a fight with our wife, nos peleamos con la esposa, the kids. nos peleamos con los hijos. But when we get here, Pero cuando llegamos a la viña, Hola, ¿cómo hola, está? hermanito Sí. chulo, hermanita chula, pechocha, ¿cómo está? and then we go home, Pero regresamos a casa, and then we go home. Off comes the mask. regresamos a casa, nos quitamos la máscara. Why do we do that? ¿Por qué hacemos eso? Because of the guilt and shame, embarrassment we might have. Por causa de culpa, de la vergüenza, cosas que podamos tener. And sometimes from the preaching and teaching, we have looked at anger in a negative way. Pero muchas veces a través de la enseñanza y a través de la predicación también nos han enseñado como que el aspecto negativo del enojo. Por ejemplo, existen por lo menos 4 razones bíblicas por las que los creyentes no reconocen la presencia del enojo en sus vidas. ¿Cuáles son algunas de esas? Por ejemplo, es que bíblicamente el enojo está etiquetado como uno de los frutos de la carne. 2, el enojo, según las escrituras en Efesios 4:31, Pablo dice, quiten de ustedes toda amargura y todo enojo. Otra razón es que el enojo no produce buenos resultados en las relaciones. Comúnmente el enojo, la ira, se conoce como la emoción tonta. ¿Cómo que la emoción tonta? Sí, porque te llenas de enojo, te llenas de ira y la siguiente cosa que haces es una tontería. Y luego te estás arrepintiendo. Ay, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo dije? ¿Cierto o solo sucede en Puebla? ¿A poco aquí sucede también? No me la sabía, hermanos. Bueno, otra razón es que
Proverbios 22:4. Proverbios 22:4 dice, con el iracundo, con el enojón, ni salgas a la vuelta de la esquina con él. Evita a las personas iracundas y enojonas. No. Those 4 areas that he just mentioned, Esas 4 áreas que Chris acaba de mencionar, when we were in Colombia, en una ocasión nos tocó ir a enseñar a Colombia we stayed in a pastor's home, y nos tocó hospedarnos en la casa de los pastores. and before we got to the house, Pero antes de que nosotros entráramos a la casa, our translator from Venezuela told us nuestra traductora, que ya era originaria de Venezuela y llegó a Colombia, ella nos dijo, that the wife of the pastor is a very angry woman. nos advirtió que la esposa del pastor, híjole, era una mujer enojona. Well, she had a lot of control, and she did not show the anger around us. Esa mujer ejercía mucho control, pero como estábamos ahí nos ponía buena cara. But as a pastor's wife, Pero como la esposa del pastor, she had to keep stuffing or pushing the anger down. pues no quería que nadie se diera cuenta que era enojona. Entonces, ¿qué hacía con el enojo? Lo reprimía, lo escondía. But there is a problem with that. Pero es que hay un problema si haces eso. Anger is never buried dead. El enojo jamás lo vas a poder sepultar muerto en tu interior. Why? ¿Por qué? Because emotions never die. Porque las emociones nunca se van a morir, They're recorded both chemically and electronically in the brain. sino que las emociones quedan registradas en el cerebro de manera química y de manera electrónica. But what happens? ¿Y qué es lo que sucede entonces? That the anger goes down into the heart, Que el enojo se va en lo profundo de tu corazón. now technically it's not the heart, it's the brain, but the Ahora- scripture calls it the heart. Técnicamente no es el corazón, sino la mente, pero la escritura se refiere como el corazón. And then when it is stored down here, Pero cuando el enojo es acumulado aquí en el corazón, it seeps out, it comes out in small ways. el enojo empieza a asomarse, empieza a salir de unas maneras secretas. That's why in Hebrews 12:15 we are told, Por eso en Hebreos 12:15 se nos it dice, says, see to it that no one fails to respond to the grace of God when they are hurt. miren que nadie fracase en responder a la gracia de Dios cuando alguien los lastime. Why? En Hebreos 12:15. ¿Por qué? Because a root of bitterness, of anger, can spring up like a poisonous plant. Porque una raíz de amargura Es que- puede surgir en base al enojo, pero como una planta venenosa. It can cause problems for you Y eso puede provocarte problemas and many other people around you. y puede provocar problemas a mucha gente que te rodea. That's why psychiatrist Dr. Paul Meyer made this observation. Por eso el psiquiatra, el doctor Paul Mayer, hizo la siguiente observación. That 95% of all cases of depression El 95% de todos los casos de depresión is caused by anger that has been repressed or stuffed down or accumulated in the heart. son ocasionados por el enojo que se acumula o que reprimimos en el corazón. And then Dr. Meyer also said Pero el doctor Mayer también agregó that if the anger is not processed biblically, que si el enojo no lo procesamos bíblicamente, it'll get transferred or redirected to somebody else, el enojo lo vas a transferir o lo vas a redirigir a alguien más. away from the original object, Es decir, del objeto original del enojo, and then it gets taken out on a more acceptable, safe substitute, other people. y muchas veces descargamos el enojo sobre un sustituto que sea seguro de descargarlo, es decir, nos desquitamos. Here this man, he's working in a company. Ejemplo, aquí estoy o aquí está una persona trabajando en una empresa And the boss did something very bad to the man. y el jefe le dice a este hombre algo muy malo. And so the man, he gets very angry, Entonces el empleado se enoja bastante, but he can't act that out on the boss. pero obvio que no se puede desquitar con el jefe.
So he goes home. Entonces este empleado Then va he a su take- casa He takes his anger out on his wife. y se desquita con quién creen, con la esposa. Then the wife takes it out on the children. Y la esposa se desquita con los hijos. And the children take it out on the dog. Y los hijos se desquitan con el perro. Toma la firulais. Pobre perro. Pobrecito perrito. Is it much? The poor dog. That's Pobre perro. so. But you see, what happens actually inside of us? Pero miren, en realidad, ¿qué es lo que sucede en nuestro interior? When we were first born, Cuando nacimos, cuando recién nacimos de nuevo, technically our anger level is 0. técnicamente nuestro nivel de enojo era 0. Now I see some babies over here on the side. Veo de este lado entre nosotros algunos bebés. Those mothers know Las mamás saben perfectamente the way those babies communicate que la manera en que esos bebés se comunican is through their anger. es a través de su enojo. But that's not what I'm talking about. Pero no estamos hablando de ese enojo de los bebés. As you and I go through life, Conforme tú y yo vamos avanzando en la vida, we get hurt by family, friends, relatives. algún familiar, algún conocido, algún amigo, algún pariente nos hiere, nos lastima. So what happens inside? Entonces, ¿qué sucede en nuestro interior? We accumulate the anger. Acumulamos el enojo. And so when we get into adulthood, Y cuando llegamos a la edad adulta, 10 being high, 0 being low, sabemos que en una escala del enojo el 0 es el más bajo, pero el 10 es el más alto. we may be at an 8 or a 9. Quizá tú te la pases viviendo en una escala de 8 o de 9. And maybe the wife just does something small to the husband, Y a lo mejor la esposita linda hace algo pequeño al esposo. and he reacts like a volcano. Y el esposo explota como un volcán. What is that all about? Y la esposa dice, ¿y ahora qué le pasa? I was just a little bit late with having the dinner ready. Oye, si no era para tanto. But what she does not know, Pero lo que la esposa no sabe the anger has accumulated during the years. es que con el paso de los años el enojo ha estado acumulado en él. Have you ever been around anyone who has a temper? Quiero solo preguntar, ¿conoces o has estado cerca de alguien que es un enojón o un iracundo? Look at that. Miren, miren a su All alrededor. of us. All of us. Todos conocemos a alguien, ¿verdad? Do you know where? Don't look at your husband and wife. Don't do Por that. favor, esposo y esposa, no se vean entre ustedes. But you know what a temper is? Pero ¿saben ustedes qué es un temperamento o como decimos un mal genio? Is accumulated anger. Un mal genio o un temperamento es enojo acumulado. You know, we were in Mexico City last year, El año pasado estuvimos en la Ciudad de México and we're walking down the main boulevard, y estábamos caminando por una avenida principal and we walked past this big, not an idol, but what display, memorial, large memorial. y estábamos pasando por un monumento así muy grande. You know what the memorial was for? ¿Y saben para qué fue ese monumento o un memorial? To acknowledge all of the women who have been killed in Mexico. Es un memorial, monumento que está ahí para reconocer a las mujeres que son asesinadas en México. Statistically, 8 women are killed every day in this beautiful country. Estadísticamente, cada día 8 mujeres son asesinadas en este país tan hermoso. And that is very sad. Y eso es muy triste. But you see, there has been accumulated anger, Pero ¿qué es lo que sucede? Ha habido una acumulación de enojo. and it affects relationships. Y eso afecta nuestras relaciones. But you see, one of the dangerous things about the anger Pero miren, una de las cosas peligrosas acerca del enojo if the anger is not processed or worked through biblically, es que si el enojo no lo procesas bíblicamente, it accumulates. el enojo se acumula. And we're told in Ephesians 4:26 and 27, En Efesios 4, 26 y 27 leemos, you can be angry, enójense,
Now, but however, do not process it in a sinful way. pero no proceses el enojo de manera pecaminosa. Do not let the sun go down on your anger. Es decir, no se ponga el sol But sobre el enojo de ustedes. But I've never heard a sermon on what I'm about to read. Pero nunca, jamás he escuchado un sermón sobre lo próximo que voy a leerles. Do not give place or control of your life to the devil. Dice, no le den lugar, ni le den el control de su vida al diablo. Now think about that. Piensen en eso, hermanos. He's talking to Christians. La escritura creo que se refiere a creyentes, ¿verdad? He's not talking about demon possession. That's No another está topic. hablando de que, ay, está enchamucado, está poseído demoníacamente. No, It's just demonic influence. solo está refiriéndose a la influencia demoníaca. I don't know if you've ever seen someone who's really, really angry. ¿Alguna vez has visto a alguien que se enojó en serio You think they were controlled by the y devil. pensaste que esa persona estaba siendo controlada por el diablo? You see, what happens then, he influences our decisions and our relationships. Lo que sucede es que el maligno influencia nuestras relaciones, pero también nuestras decisiones. Again, anger can be such a major source of shame. Nuevamente, el enojo es una emoción que puede ser una principal causa de mucha vergüenza. Because you get angry, ¿Por qué? Porque si te enojas, we normally do the next dumb thing after you get angry. normalmente te enojas y lo siguiente que haces es una tontería lo que haces. Then you say to yourself, why did I do that? Y luego terminas diciendo, ¿por qué hice eso? ¿Por qué lo dije? Pero bueno, veamos rápidamente cuáles son algunas de las maneras en que manifestamos el enojo. Una de ellas puede ser por medio de agitación interna. Como comúnmente decimos, estoy que me hierve la sangre por dentro. Otra causa, otra manera son aquellas personas que explotan. Como también decimos, ¿verdad? Comúnmente, no, es que yo soy de mecha corta. O soy como el cerillo, me prendo y pierdo la cabeza. Así es como mucha gente expresa o manifiesta el enojo, explotan. Y otra manera de cómo personas manifiestan o expresan el enojo son los que tú los ves muy calladitos, los ves que no rompen un plato, pero luego se desquitan sigilosamente. A veces tú les hablas, les preguntas, ¿qué tienes? No, no tengo nada. Pero ¿cómo que no tienes? No, no me pasa nada. Son gente que todo se lo guardan, pero luego buscan el momento oportuno para desquitarse y sacar su enojo. Pero también es importante saber, y es verdad, que el enojo lo podemos utilizar de muchas maneras equivocadas. ¿Me permiten hacerles una observación? ¿Sí? A ver. Ya les hice la observación. Muy bien. El enojo puede ser utilizado de diferentes maneras. Una, para cambiar a alguien. Muchas veces por medio del enojo queremos cambiar a alguien. Otra razón, queremos controlar. Por medio del enojo queremos hacerle manita de puerco al esposo y a la esposa, a los hijos, para que terminen aceptando lo que yo estoy proponiendo. Y una última razón es que, miren, una excusa. A veces decimos, no estoy enojado, solo estoy frustrado. Bueno, tengo noticias para ustedes. La palabra frustrado es la palabra cristiana para decir, estoy enojado. Point. That's good. But we're going to make a change, glasses. Make a change in perspective. Pero vamos en esta mañana, This is how we normally are looking at anger. vamos a cambiar en esta mañana el punto de vista. Normalmente así es como vemos el enojo. This is normally how we look at anger through these kind of glasses. Normalmente así es como vemos el enojo a través de estos lentes. But what God wants us to do Pero lo que Dios quiere que nosotros hagamos is to change our perspective es que
cambiemos nuestra perspectiva and view it in as a positive way. y que ahora el enojo lo veamos de manera positiva. You say, well, what is God's understanding about anger? Quizá tú te preguntas, ¿y cómo ve Dios el enojo? There are at least 4 perspectives that God explains to us from his perspective about anger. Existen por lo menos 4 perspectivas que Dios nos explica de cómo Él ve el enojo. God knows that every single one of us in this room are going to get hurt. Dios sabe perfectamente que cada uno de los que estamos aquí en un momento u otro te van a lastimar. You're going to get hurt emotionally or physically. Te van a lastimar emocionalmente o te van a herir In físicamente. fact, Paul illustrated in Colossians 3:19. De hecho, Pablo ilustró Colosenses 3:19, He says, husbands, love your wives. porque dice, esposos, amen a sus esposas. But you know what the rest of the verse says? Pero ¿saben qué dice el resto del versículo? Do not become embittered against them. No se llenen de amargura en contra de ellas. Anger that's not processed Cuando el enojo no es procesado, will then grow into bitterness. entonces el enojo se convierte en Even in, amargura, even in marriage. aún dentro del matrimonio. Jesus made it clear in John 16:33. Jesús lo puso muy en claro en Juan 16:33. In this world, you're going to have tribulations. You're going to experience pain. Jesús dijo, en el mundo tendrán tribulaciones. Jesús dijo, en el mundo van a experimentar dolor. In fact, even the Apostle Paul clearly stated that all of those who would live godly in Christ Jesus, they're going to experience pain. De hecho, el apóstol Pablo también nos explicó diciendo, todo aquel que desee llevar una vida piadosa delante de Dios, en algún momento u otro va a experimentar dolor. Many times we're encouraged to live a godly life. Muchas veces se nos anima, se nos motiva a llevar una vida piadosa. Follow Jesus. Sigue a Jesús, It is implied, pero lo que implica if you do that, es que si tú sigues a Jesús, everything's going to be wonderful. muchas veces te dicen, todo va a estar maravilloso, todo va a ser color de rosa. That's not true. Pero eso no es verdad. You're going to get hurt. Te van a lastimar. 1 Corinthians 10:13. Primera de Corintios 10:13. There is no trial or temptation that's overtaken you, but is common to man everywhere. No hay tribulación, no hay prueba que no te haya tomado por sorpresa. Estas pruebas, estas tribulaciones son comunes en todos lados. We say maybe we should ask the Apostle Paul. Pero ¿qué les parece si le preguntamos al apóstol Pablo? In ministry, can you get hurt? Pablo, ¿te han lastimado ejerciendo el ministerio? ¿Están listos para mandarle este WhatsApp y preguntarle al apóstol Pablo? Pablo, qué gusto de... Ah, no, esa es una canción, ¿verdad? Apóstol Pablo, estar en el centro de la voluntad de Dios es el lugar más seguro. ¿Qué responderían ustedes? Si usted está caminando en la voluntad de Dios, ¿usted está 100% seguro o segura? A ver, ¿esto significa sí? ¿Esto significa no? Pues quiero decirles que no. Porque estar llevando a cabo la voluntad de Dios te van a herir, te van a lastimar. Podríamos preguntarle al pastor Sergio, ejerciendo el ministerio, ¿en algún momento lo han lastimado? Dice que no. No, sí, claro que sí. Claro que sí. Entonces, el apóstol Pablo, ejerciendo la voluntad, el plan de Dios, lo golpearon, lo apedrearon, sufrió naufragios, le robaron, sufrió hambre, sufrió desnudez, tuvo sed, experimentó todas esas heridas, todas esas tribulaciones, dolor, todo eso experimentó sirviendo a Dios. But what's the difference when we get hurt? Bueno, y entonces, ¿cuál es la diferencia cuando alguien nos lastima, nos The hiere? difference between us and those who are not Christians. ¿Y qué pasa con aquellos que no son cristianos? ¿Cuál es la diferencia entre los no cristianos y los cristianos?
you and I have the biblical tools La diferencia es que tú y yo tenemos las herramientas bíblicas to deal with that hurt and loss. para que podamos tratar o procesar esas heridas y esas pérdidas. So God knows you're going to get hurt, Así que Dios sabe que te van a lastimar, and God knows that anger is an automatic response to hurt. pero también Dios sabe que el enojo es una respuesta automática cuando alguien te hiere, te lastima. It's not usually a choice to get angry, Usualmente tú no escoges, me voy a enojar. No, no me voy a enojar. but the choice is what we do with it. Pero lo que tú sí puedes escoger es qué es lo que vas a hacer con el enojo. Then what's the third benefit that we have? Bueno, ¿y cuál es el tercer beneficio que tenemos? What does God want us to understand? ¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos? That anger is designed to be a notifier of needs and hurts and fears and frustrations. El enojo fue diseñado como un notificador de que hay miedo, hay temores, hay frustraciones, hay heridas. Next time wear a shirt with a pocket on it. Me dice, para la próxima ponte una camisa con bolsa. You see, anger can be like a red light as a warning. Miren, el enojo puede ser como la luz roja de advertencia. It's just like the red light on the dashboard of your car. Es como la luz roja en el tablero de tu carro. The only reason that light comes on, La única razón por la que la luz roja se llega a prender en tu carro it just wants to reveal a need the car has, es porque el auto quiere manifestar que hay una necesidad so you can address that need para que tú puedas solucionar esa necesidad and continue enjoying the use of the car. y puedas continuar viajando y utilizando ese carro. But if you fail and ignore that light, Pero ¿qué sucede si tú ignoras esa luz roja? the car is going to stop working. El carro va a dejar de funcionar. The fourth thing God wants you to know about anger, Lo número 4 que Dios quiere que tú sepas acerca del enojo that He gives you permission to acknowledge it or to feel it. es que Dios te da permiso de reconocerlo y de sentirlo. Again, He says, be angry. Nuevamente en la escritura Dios dice enójate, Now, there's two Greek words for anger in the New Testament. pero en el Nuevo Testamento encontramos dos palabras griegas que hacen referencia al enojo. The first one is just an inner churning inside. La primera es agitación interna, The second one is explosion. la segunda es explosión. He never gives us permission for an explosion. Pero Dios nunca nos da permiso que en base al enojo explotemos. But He does give permission to acknowledge it. Pero Dios sí nos da permiso de reconocer el enojo. Well, when we feel the anger, what are we supposed to do? Cuando sentimos el enojo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Now, here's the positive benefit of anger that leads to healing. A continuación, este es el beneficio positivo que nos trae el enojo. Hola. Hola. Muy bien. El aspecto positivo que podemos descubrir acerca del enojo es que nos revela que hay una necesidad. Pero ¿cuáles son los pasos? Primero, reconoce que hay enojo. No digas, no estoy enojado, estoy frustrado. Sí, estoy enojado. Reconoce que hay enojo. Segundo, puedes identificar la ofensa. Si aceptas que estás enojado, aceptas que hay una ofensa, que hay una herida. Si aceptas que hay enojo y que hay una herida, puedes identificar al que te ofendió. Y si puedes identificar a la persona o a las personas que te ofendieron, entonces podrás perdonar. Así de fácil y así de sencillo. Again, if you acknowledge the anger, Pero nuevamente, si tú reconoces el enojo, you get the object of the anger. You see the object of the anger. puedes ver el objeto del enojo o la causa. And then Chris said, then you have someone to forgive. Y como Chris les explicó, entonces puedes identificar que hay alguien a quien necesitas perdonar. But if you don't acknowledge the anger, Pero si no reconoces el enojo, it is still there. va a seguir ahí.
Earlier we mentioned, I mentioned our friend Jenny in Colombia. ¿Recuerdan que les mencioné a la esposa del pastor que se llama Jenny, And que when- es de Colombia? And when Linda and I spent the week in their home, Cuando Linda y yo pasamos una semana hospedados en la casa de ellos, she finally asked, could I meet with you and your wife and the translator? finalmente Jenny pidió platicar y reunirse conmigo, con mi esposa y con la traductora porque dijo que tenía problemas con el enojo. So I told Jenny, please tell me your story. Así que le dije, Jenny, por favor cuéntame tu historia. Now, in the past, Ahora, en el pasado de Jenny, when any of this was mentioned, cuando una de estas cosas eran she mencionadas, pushed down the emotions. Jenny intentaba reprimir las emociones. I said to her, Pero yo le dije, while you are describing what you went through, mientras que tú estás describiendo todo lo que experimentaste, give yourself permission to feel the emotions at the same time. date permiso de sentir y manifestar las emociones al mismo tiempo. I told her, tonight God's giving you permission to do it. Le dije, Jenny, esta noche Dios te está dando permiso de hacerlo. And she began to tell her story. She says, don't stop, you're doing a good job. Y Jenny empezó a contarnos su historia. Yo le dije, no te detengas, cuéntanos más, estás haciendo un gran trabajo. Now, while she was telling her story, Mientras ella estaba contándonos su historia, I had a yellow notepad, yo tenía un cuaderno amarillo, un cuaderno de notas. and I was keeping track of all the hurts that she was mentioning. Y yo estaba anotando todas las heridas que ella nos estaba mencionando. She said, you know, my parents never married. Me dijo, ¿sabe usted? Mis padres nunca se casaron, They just lived together and had children. solo vivieron juntos y tuvieron hijos. But there was no stability in the home. Nunca hubo estabilidad en la casa. My father was unfaithful to my mother. Mi padre fue infiel a mi madre. He produced 9 children from 5 different women. Mi padre tuvo un total de 9 hijos con 5 mujeres diferentes. Her dad finally abandoned her, El papá finalmente la abandonó a ella her brother, and her mother y abandonó al hermano de Jenny y a la mamá de Jenny. for another woman. Lo hizo por otra mujer. In fact, the mother told her, you know, your father really never even wanted you. De hecho, la mamá de Jenny un día le dijo, ¿sabes qué, Jenny? Tu papá nunca te quiso a ti. He wanted a son because he had a son who died and wanted to replace that son. En lugar de que tú nacieras, él deseaba que hubiese nacido un varón. ¿Por qué? Porque años atrás había tenido un hijo varón y ese hijo se murió. And the mother was so bitter at her husband Y la madre estaba tan llena de amargura contra el esposo because he left her. por causa de que los había abandonado. What did the mother do? ¿Y qué es lo que hacía la mamá? She beat Jenny and her brother with a rubber hose. La mamá golpeaba a Jenny y a su hermano con una manguera. Now she said daily, and I said, really, daily? Ahora, yo dije, ¿de verdad eso es lo que hacía ella? Remember, the mother was angry at the man, Recuerden, la madre estaba enojada con el hombre, but she took it out on the children. pero se desquitaba ¿con quién? Con los hijos. Again, while she was growing up, Jenny siguió contándonos que conforme ella iba creciendo, she was raped by an uncle at age 9. a los 9 años de edad, un tío abusó sexualmente de Jenny. She was raped, drugged and raped at age 10, A los 10 años, a Jenny la drogaron y la volvieron a violar. molested by other relatives and other men at 16. Otros de sus parientes la acosaban sexualmente a los 18 años. And she went to her mother to try to tell her what had happened. Y Jenny acudió con su mamá para intentar decirle lo que le había pasado. Her mother says, oh, that didn't happen. Pero ella decía, no, voy a actuar como que eso no te sucedió. And on top of all of that, Y muy por encima de todo eso, she never had her mother's approval. Jenny jamás obtuvo o jamás tenía la aprobación de su mamá. And at 45, as a pastor's wife with 2 children, she's still trying to get
her mother's approval. Y en ese entonces, a los 45 años de edad, Jenny, siendo esposa de pastor, teniendo sus 2 hijos, seguía intentando obtener la aprobación de su mamá. How did you lead her in prayer? Y usted se estará ahí preguntando, entonces, ¿cómo guiaron a Jenny a hacer una oración? Rather than tell you how I did it, En lugar de contarte cómo lo hicimos, what I'm going to suggest for you lo que voy a sugerir para todos ustedes is to give yourself permission es que se den permiso here this morning, el día de hoy, en esta mañana, just in the quietness of your own heart, solo en el silencio de tu corazón. I'm not going to ask you to raise your hand. No te voy a pedir que levantes la I'm mano, not going to ask you to come forward. no te voy a pedir que pases al This frente. is strictly between you and God. Esto es estrictamente entre Dios y tú. And I'm going to encourage you to give yourself permission right now, Te voy a animar en este momento que te des permiso, because God gives you permission porque Dios es el que te da el permiso to go inside. de que tú busques en tu interior, Because anger wants to have a voice, porque el enojo quiere hablar, quiere tener una voz. and many of you have been hurt in life. Y seguro muchos de ustedes a lo largo de esta vida los han lastimado. And you spent most of your life pushing the anger down. Quizás has pasado toda tu vida intentando esconder o reprimir el enojo. But biblically, may I encourage you today, Pero bíblicamente quiero animarles el día de hoy this could totally change your life. a hacer esto, porque esto puede cambiar completamente tu vida. Just between you and God and nobody else. Esto es solo entre Dios y tú y nadie más. Go inside, Mira en tu interior and I'm going to lead you in the prayer y te voy a guiar a una oración, that I led Jenny in. a la misma oración a la que guié a Jenny. I'm going to ask you everyone to bow their head and close their eyes, but no one looking around, please. Quiero pedirles, por favor, que respetuosamente ahí en su lugar cierren sus ojos, inclinen su cabeza. Por favor, nadie se distraiga. If you don't want to do this, just don't bother the other person. Si tú no quieres hacerlo, es muy respetuoso. Nada más no interrumpas a otra persona. The first thing I said to Jenny in the prayer time, Lo primero que le dije a Jenny en el tiempo de oración, allow yourself to picture yourself with the Lord Jesus or just sensing his presence in your heart, either one. le dije, Jenny, imagínate o visualízate de pie delante del Señor, o también puedes sentir su presencia. Lo que tú escojas está bien. Then I said, I want you to picture your mother standing next to you. She can't touch you, she can't do anything. Y le dije a Jenny, también quiero que visualices a tu madre de pie junto a ti, pero ella no te puede tocar, no te puede decir nada. Then I said, Dear Lord Jesus, Y luego ahí sentados le dije a Jenny, di, Señor Jesús, this is my mother. esta es mi madre. Before I transfer over to you, Señor, antes de que yo envíe a mi madre contigo, I want to acknowledge in her hearing what she has done to me. Señor, quiero reconocer, pero que mi madre pueda escuchar todo lo que ella me hizo. While I was growing up, Que mientras yo iba creciendo, and that's where I'm going to pause, y es ahí donde yo voy a hacer una pausa, maybe while you were growing up, quizá a los que están aquí presentes o los que nos están viendo, mientras ustedes iban creciendo, maybe as a youth or young adult, quizá cuando eras niño, cuando eras adolescente, cuando eras joven o en la edad de la adultez, picture the person or persons, quiero pedirte que visualices a la persona o a las personas. and I'm going to pause for 30 seconds, Y voy a hacer una pausa como de 30 segundos. and you quietly in your own heart, Y tú, calladamente, en tu propio corazón, you tell Jesus cuéntale a Jesús who hurt you, quién te hirió, and specifically name what they did to you. quién te lastimó y de manera específica, nómbrale a Jesús los que te lastimaron.
be specific. Quiero pedirte que seas específico. And say, Lord Jesus, Ahora quiero pedirte que ahí calladamente le digas, Señor Jesús, I realize it's your responsibility to punish them. me doy cuenta que es tu responsabilidad castigar a todos ellos. However, only because of your death on the cross, Sin embargo, solo por causa de tu muerte en la cruz, I ask you to grant them grace, mercy, and pardon that they do not deserve. yo te pido que les des gracia, misericordia y perdón, aunque no lo merezcan. I now send them over to you, Lord Jesus. Señor Jesús, ahora te envío a esta persona o a estas personas, los envío contigo, Them and their sin. junto con su pecado, Because the word forgive means to send away. porque la palabra perdonar significa enviar lejos. You send it to Jesus. Tú vas a enviar a esa persona o a esas personas con Jesús You now leave it with him y ahora deja a esas personas ahí con Él and just say to them goodbye. y diles a esas personas adiós. And then walk away Ahora te pido que camines alejándote and then pray in your heart. y haz esta oración en tu corazón. Father, I cannot undo the history, Padre, yo no puedo deshacer la historia, but I now, in the name of the Lord Jesus Christ, break the power and control that history has had on me. pero ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, rompo con el poder y el control que la historia del pasado había ejercido sobre mí. I now choose to use what was done to me Ahora escojo utilizar lo que me hicieron to use as preparation to heal and mend somebody else. Ahora voy a usar toda esa experiencia para sanar y para ayudar a alguien más. I thank you for what you're going to do in my life. Amen. Señor, te doy gracias por lo que tú vas a hacer en mi vida. Amén. Amen. You are the most important person in somebody else's life. Tú eres la persona más importante en la vida de alguien más. Because now Porque ahora you've got the tools. tú tienes las herramientas. They're not complicated. No es complicado. And it's our hope and our prayer. Nuestra esperanza y nuestra oración es Like my father was an alcoholic. que, por ejemplo, mi padre fue alcohólico. I could tell you stories, but I don't have time. Podría contarles la historia, pero no tengo tiempo. But what was meant for my evil Pero lo que en un principio tenía como objetivo lastimarme, has turned out to the healing of thousands of people around the world. ahora eso que me ocurrió se ha convertido en algo para traer sanidad a miles de personas en todo el mundo. I had to do this to my own father. Yo tuve que hacer esto con mi propio padre. May God use what we have shared today Mi oración es que Dios utilice lo que hemos compartido con ustedes el día de hoy, not only in your life, no solo en tu vida, but someone you know of. sino en la vida de alguien que tú conoces. For me, that's the greatest thank you. Para mí, ese es el mayor agradecimiento, You pass it on que lo que hoy aprendiste lo compartas and be the healer of somebody else. y que vayas y sanes a alguien más. God bless you. Que Thank Dios you. les bendiga. Gracias.